seguimos conversando con el profesor de finanzas Fernando Zapatero de la Universidad de Boston. Fernando, regreso con usted y la pregunta que quedó pendiente, ¿qué tan seguros están los dineros de los ciudadanos que tienen su dinero, por supuesto, en el sistema financiero estadounidense? Bueno, pues dadas las medidas que ha tomado no solo la agencia que asegura algunos depósitos, FDIC y el Tesoro, incluido el Tesoro y el Gobierno, el presidente salió el otro día en Cámara a explicar la situación. En este momento no parece que no hay ningún riesgo. Ellos han garantizado, han asegurado que los depósitos, hay una garantía, todos los depósitos hasta $250.000 están asegurados, ahí no hay riesgo absoluto, no hay riesgo ninguno, el riesgo es cero, pero en este caso han dicho que con independencia del valor de los depósitos, ellos los están asegurando. Es Claro, cierto que no han dijeron que sido tan... sobre los $250.000 también iban a responder. Mi pregunta es si esto se contagia y va a otro banco y otro banco, ¿va a tener la capacidad el gobierno, Estados Unidos, de responder por esos montos? Sí, el gobierno puede pedir... Lo cierto es que están utilizando una cláusula de excepción de riesgo sistémico que el gobierno puede utilizar de manera discrecional, y es lo que están haciendo. Eh, si esto se contagia a otra serie de bancos de ese mismo tamaño, no van a tener ningún problema. Todavía FDIC tiene mucho dinero para cubrir. Hay otra serie, 5 o 6 bancos del mismo tamaño que el Silicon Valley Bank y Signature, que son los que de momento han cerrado. Entonces no Ujú. habría ningún problema. Pero si esto se siguiera extendiendo, habría que acudir, habría que hacer una petición del Congreso, pero esto estoy seguro de que si esto repercutiera en bancos de mayor nivel, de mayor tamaño, no Ujú. habría ningún problema, el Congreso lo aprobaría, aparte que creo que el gobierno todavía podría seguir utilizando esta cláusula. El gobierno tiene todo el dinero que Ok. necesite, el gobierno tiene Ujú. la máquina de imprimir dinero, entonces igual que ocurrió en la crisis de COVID, el gobierno de la noche a la mañana puede emitir una cantidad de dinero enorme para cubrir todos los depósitos. O sea que yo creo que en Bueno, este pero luego momento, eso traería consecuencias como por ejemplo la inflación que tuvimos en Estados Unidos, que por eso luego la Fed tuvo que subir las tasas de interés y luego fue que generó todo esto, ¿no? por supuesto, y esa es efectivamente, y esa es la situación en la que nos encontramos ahora, que parece que ahora el único problema que hay en la economía es lo que está ocurriendo con este banco y el contagio de otros bancos. Pero esto es en un contexto de inflación, que como discutíamos antes, ha sido uno de los factores por los que hemos llegado aquí, la subida de tasas de interés, y la inflación no se ha ido. Los datos de inflación del otro día, Mm. que fue el martes, bueno, reflejaban que la inflación sí ha bajado un poquitín, pero no es ni mucho menos lo que a todos nos gustaría. Entonces, ahí es Sí. donde va a tener que decir el gobierno, bueno, ¿qué hacer? Eh, si seguir emitiendo dinero, dejar que la inflación se dispare bueno, y vivir con el Claro. nivel de inflación más alto, o restringir el dinero y dejar que unos cuantos de estos bancos quiebren. Es una Sí, situación Fernando, quiero complicada. pasar ahora a Latinoamérica por tiempo. Tenemos empresas tecnológicas latinoamericanas que, por supuesto, trabajaban con el Silicon Valley Bank. Como emprendedor, Sí. decía uno de estas personas que resultó afectada durante el fin de semana, decía, como emprendedor latinoamericano, pues uno invierte en Estados Unidos para reducir riesgos de país y también de divisa. Con esto, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la afectación de estos inversionistas o de estos empresarios que trabajan con tecnológicas en Latinoamérica? Sí, para los que estén en Estados Unidos no va a haber ninguna diferencia con las empresas estadounidenses. Ellos van a recibir las mismas garantías y los mismos apoyos del gobierno de Estados Unidos que los empresarios estadounidenses. El problema aquí puede resultar, el problema obviamente yo creo va a ser qué repercusiones tenga esto en los países de orígenes y cuál sea el efecto indirecto, pero no en los empresarios que están aquí, sino los que no están en Estados Unidos, los que están en Claro, México, en Brasil, en Colombia. claro. Pero yo me quiero referir a los que están en Latinoamérica. Por ejemplo, si se viene un Sí, endurecimiento de las condiciones crediticias, esto puede golpear a los empresarios latinoamericanos, ¿no? por supuesto. Y desgraciadamente, aquí me remito a lo que ocurrió el año 2008. El año 2008, la crisis fue exclusivamente, el origen fue exclusivamente en Estados Unidos. Un problema de inmobiliario que era exclusivo a Estados Unidos. Y sin embargo,
inmediatamente se contagió al resto del mundo y tuvo efectos aún peores en países fuera, distintos de Estados Unidos, que no tenían absolutamente ninguna responsabilidad. Pero desgraciadamente Claro. esta es la realidad del mundo interconectado en el que vivimos, ¿no? Se empiezan a Sí, endurecer las Fernando, relaciones. Sí, sí. este, esta relación financiera de países latinoamericanos, de empresarios que quieren emprender y que están en Latinoamérica con, digamos, fondos o préstamos o, en fin, los temas crediticios aquí en Estados Unidos, digamos que los que más dependen del capital extranjero, de esos flujos de entrada serían los más afectados. ¿En qué grupo o qué países cabrían en este grupo? Bueno, cuanto más conectados estén con Estados Unidos, pues yo creo que mayor es el riesgo, ¿no? Obviamente México, pero, prácticamente muchos países latinoamericanos, Colombia o Chile, están relativamente integrados también en mucha relación con Estados Unidos y son países obviamente que se pueden ver afectados en la medida en que empiecen a endurecerse las condiciones de crédito. En la medida en que empiece otro problema que ocurrir son las tasas de cambio. Las tasas de cambio han sido Ajá. relativamente, para algunos países, para bastantes países, han sido relativamente estables en los últimos años, pero a medida en que empiecen a tomarse medidas monetarias, pues yo he estado viendo ya que el peso se ha depreciado un 5% Sí, en las últimas 48 horas. Esta ajá, tendencia Fernando. Tengo se 30 vuelve. segundos, pero no quiero hacerle esta última pregunta. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro pidió, por ejemplo, los fondos de pensiones, repatriar el ahorro de los colombianos tras la caída de Silicon Valley. ¿Usted cómo ve esta solicitud? Eh, el problema es eso, qué va a pasar con las tasas de cambio. O sea, repatriar el dinero, si el dinero está ahora defendido, protegido en Estados Unidos, sinceramente yo creo que es mejor dejarlo aquí, porque lo único que puede ocurrir es que la tasa de cambio se deteriore para Colombia. Entonces, al repatriar dólares, ahora Ujú. mismo no sé si es el momento adecuado. Ok, perfecto. Fernando, muchísimas gracias por darnos su perspectiva. Muchas gracias por la invitación.